El papel de la experiencia social. No toda la adquisición de la primera lengua puede atribuirse a una capacidad innata, ya que el aprendizaje de lenguas específicas también desempeña un papel crucial. Aunque las propiedades universales del lenguaje estén preprogramadas en los niños, estos deben aprender todas aquellas características que distinguen su primera lengua de todas las demás lenguas humanas posibles. Los niños nunca adquirirán esos conocimientos específicos de la lengua a menos que esa lengua se utilice con ellos y a su alrededor, y aprenderán a utilizar únicamente la lengua o lenguas que se utilicen a su alrededor, sea cual sea su herencia lingüística. Los niños nacidos en Estados Unidos de ascendencia coreana o griega nunca aprenderán la lengua de sus abuelos si solo les rodea el inglés, por ejemplo, y les resultará tan difícil aprender su lengua ancestral como a cualquier otro angloparlante si intentan aprenderla de adultos. Por lo tanto, una experiencia social adecuada que incluya el aprendizaje de la primera lengua y la interacción con ella es una condición necesaria para su adquisición. La enseñanza intencionada de la primera lengua a los niños pequeños no es necesaria y, de hecho, puede tener poco efecto. Algunos padres corrigen la pronunciación y la gramática inmaduras de sus hijos, pero la mayoría no lo hace, y no se observa ningún cambio apreciable en el ritmo de adquisición entre los niños que reciben este tipo de instrucción. Algunos adultos simplifican tanto la gramática como la elección de palabras, añadiendo estructuras más complejas a medida que el niño lo hace, pero la noción de simplicidad de los adultos no corresponde con la secuencia real en la adquisición del lenguaje. Algunos adultos imitan la producción lingüística de los niños y, en esta imitación, a veces proporcionan ampliaciones de las estructuras infantiles. La ampliación puede desempeñar un papel en el desarrollo de la capacidad de los niños para comprender nuevas formas, pero no puede considerarse necesaria, ya que muchos niños no reciben este tipo de input y siguen desarrollando el lenguaje básicamente al mismo ritmo. Las fuentes de información e interacción en la primera lengua varían en función de factores culturales y sociales. A menudo se considera que el habla de la madre es la fuente más importante de input lingüístico temprano para los niños, pero en muchas sociedades, el padre o los hermanos mayores tienen importantes responsabilidades en la crianza de los hijos y pueden ser la fuente dominante de input. Y las clases sociales más ricas de muchas culturas delegan la mayor parte de las responsabilidades de crianza en niñeras o sirvientas. La importancia relativa de las aportaciones de otros niños pequeños también varía en las distintas culturas, al igual que la importancia de instituciones sociales como las guarderías. Mientras los niños reciban información adecuada sobre la primera lengua y la interacción de las personas en su entorno, el ritmo y la secuencia de su desarrollo fonológico y gramatical no parecen variar sistemáticamente en función de su origen, aunque la pronunciación de los niños se ve naturalmente influida por las variedades o estilos regionales y sociales de la primera lengua que escuchan. Sin embargo, los conocimientos de vocabulario varían considerablemente en función del contexto social, ya que el vocabulario suele aprenderse en conjunción con las experiencias sociales.
También varían en cierta medida las funciones del habla que los niños aprenden a utilizar a una edad temprana en función de la experiencia social. Por ejemplo, he comprobado que los niños que van a la guardería suelen tener más desarrolladas las habilidades verbales necesarias para controlar y manipular a otros niños que los niños que se crían en casa sin la experiencia de interactuar y competir con sus iguales. Cuando la experiencia social de los niños pequeños incluye a personas de su entorno que utilizan dos o más lenguas, tienen la misma capacidad innata para aprender ambas o todas ellas, junto con la misma habilidad para aprender las características lingüísticas específicas de cada una sin necesidad de instrucción.